Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Dueños y poseedores de un alto prestigio en el ámbito castrense, en el ámbito militar, un héroe de guerra, un excomandante general, jefe del Comando Conjunto, batallador, defensor de la institucionalidad militar, nos honran con su presencia esta mañana. Me complace saludar al general Ernesto González y a mi coronel Luis Hernández. Y obviamente que les pregunto directa y formalmente cómo le fue al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, el señor presidente constitucional de la República, con qué orgullo, hasta de connotación militar, nos representó a todos, civiles y militares, en este encuentro con un presidente colombiano afectuoso, como que también quiere estrechar más los lazos de amistad tradicionales e históricos de nuestros dos pueblos, que se está prácticamente despidiendo en cuestión de muy poco tiempo y que ha comprometido destinar 10,000 hombres, 10,000 soldados adicionales a la línea de frontera. Muy descuidada estaba Colombia con su frontera sur, al punto que muchos de signo civil, signo militar, o a la inversa, estábamos muy preocupados por el desinterés y el habernos dejado en solitario en el cumplimiento de una custodia muy necesaria e indispensable, dado el avance de los procesos militares disque revolucionarios que se van convirtiendo prácticamente lamentablemente, en mafias asociados, unas de inercia y otras de actuación, de protagonismo, en la denominada narcodemocracia que se vive en línea de frontera. Y entiendo que ahí, lamentablemente, señor general Ernesto González, usted lo dijo ayer, señor coronel Luis Hernández, usted lo ha dicho desde siempre, había un abandono de obligaciones de parte de Colombia. Ayer era la oportunidad de precisar aquello. La interrogante es si el presidente Moreno lo hizo con la contundencia que había que hacerlo. Hemos visto una respuesta colombiana bastante aceptable, por lo menos en el comprometimiento. Pero usted tuvo un diagnóstico sobresaliente, diría yo. No se diga los
las frases interpretativas de la situación que formuló el coronel Hernández en últimos días en varios medios de comunicación, pero yo lo vi esta víspera muy atinado en su diagnóstico. General González, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pasemos a comentar lo que le ocurrió a la delegación ecuatoriana en la nación colombiana, y una linda ciudad que sirvió de anfitriona de esta visita indispensable y necesaria. La defensa y consolidación de la paz, agenda mutua binacional de Ecuador y Colombia. Sus comentarios. General González, buenos días. Buenos días, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la radioaudiencia y un saludo especial a mi coronel Hernández, con quien vamos a compartir este panel. Yo diría en mis primeras apreciaciones que es bastante positivo que se den estas reuniones entre señores presidentes, de que se haya firmado una declaración entre los dos, y es más positivo aún cuando se han tratado de manera prioritaria los temas de seguridad y los temas de defensa. Lógicamente hubo una agenda muy amplia en 2 días y fueron ya ratificados en el segundo por los dos mandatarios. Ahora tenemos que hacer un seguimiento y ver cómo se van a operacionalizar estos acuerdos, porque yo tengo un poquito de desconfianza de que Colombia verdaderamente vaya a cumplir su compromiso, como lo manifestó el señor. ¿Por qué, mi general? La desconfianza parte porque de muchos años atrás siempre se le ha pedido y se le ha insistido a Colombia un control. Y Colombia siempre mayor, ha comprometido o ha ofrecido. Ha ofrecido, pero no lo ha cumplido. Entonces hoy sí me llama la atención de que sean 10.000 efectivos los que se han comprometido a colocarlos de manera permanente en la frontera común. Ajá. Lo cual a mí, como le digo, me da un poco de escepticismo de que lo vayan a cumplir. Porque una de las estrategias que utilizan ellos, no sé si la más acertada, en mi entender creo que no, es ir a controlar su frontera de una manera esporádica por un cierto tiempo y luego nuevamente salir. Entonces las condiciones se vuelven a lo mismo, considerando que en estos conflictos de carácter interno es la población el objetivo a proteger, es la población donde se generan los problemas. Y la población necesita un acompañamiento permanente, en este caso del Estado colombiano, así como también necesitamos un acompañamiento permanente de la situación de frontera en el Estado ecuatoriano. De acuerdo. Esas serían mis primeras apreciaciones, Gonzalo. Señor coronel Hernández, ¿por qué Colombia, desde el lado militar y desde el lado civil, nos ha comprometido en un sinnúmero? Créame que, por lo menos yo que soy un radioperiodista experimentado, he acompañado a un sinnúmero de exmandatarios, hemos ido a varias ciudades colombianas y hemos estado también como anfitriones, muy cordiales siempre y comprometidos con la causa binacional. Y Colombia siempre como que se ha burlado del Ecuador, lo ha engañado frecuentemente. Hoy, ¿por qué puede ser una excepción en el mandato del señor presidente, que inclusive ya se nos va a los pueblos de Colombia y a los pueblos de Ecuador? Ha sido una figura descollante en estos últimos años. Pero no nos ha cumplido el presidente Santos desde la época en que fue ministro de la Defensa. Comprometía con el presidente Uribe un sinnúmero de escenarios que él mismo se encargaba de configurarlos. Y decía que, caramba, que había el temple, había los soldados, habían las predisposiciones
y la buena intención de las Fuerzas Armadas colombianas de apoyarnos en esta guerra que a nosotros los ecuatorianos y a nuestros militares nos resultó complicada de enfrentar, porque estábamos en desigualdad de condiciones frente al desarrollo de una guerrilla que después se ha convertido en bandas narcodelictivas. Eso no es lucha por causas ideológicas de cambio histórico, de cambio social, ni cosa por el estilo. Y los militares lo que han hecho es empujar para que se enfrenten a ustedes. Los bravos soldados ecuatorianos han tenido a costos muy altos que repeler esa actitud. Así es que le podemos decir al presidente Santos, obras son amores, señor presidente, despídase, pero con seriedad, pues cumpliendo por lo menos los 10,000 hombres. ¿Dónde los va a ubicar, presidente Santos? Ojalá el señor embajador nos esté escuchando, porque más o menos este es el discurso que debemos exhibir, discurso de preocupación todos los ecuatorianos. Tenga la bondad, coronel. Sí, muy buenos días a todos los radioescuchas. Muchas gracias por la invitación, licenciado. Un gusto también estar aquí con Ernesto. En realidad, yo creo que el tema siempre parte de que cada país busca sus intereses, ¿no? Eso es así la relación. También en lo militar, en todo, coronel. No, en todo. Pero claro, aquí hay un tema que involucra a los dos países, que es su frontera. Y la frontera es siempre un sitio que presenta muchas vulnerabilidades. Nosotros hemos visto como, por ejemplo, en las películas de los Estados Unidos le persiguen a un delincuente o algo, y él lo que trata es de cruzar al otro estado, porque ahí hay otras leyes, ahí a lo mejor no hay pena de muerte, ¿no? Eso es algo, entonces eso es una vulnerabilidad. Eso determina que tiene que haber mayor coordinación en las fuerzas de los dos estados en este lugar. Yo le voy a dar una vivencia. Yo me he ido 2 veces desde Lago Agrio, por la selva, hasta un sitio que se llama San Agustín en Colombia. San Agustín está al este de Popayán. Ya. Yo me he ido por esa. Me fui la última vez hace unos 2 años, y yo le puedo decir, y no tengo por qué mentir aquí, vi una gran presencia de las Fuerzas Armadas de Colombia. Cada vez que uno avanzaba por la carretera, cada 5 o 10 kilómetros había tanquetas del ejército colombiano ahí presentes en las carreteras. Como que estamos hablando de un escenario entre Popayán y Cali. No, al contrario. Es al otro en el lado. este. Popayán y Cali es hacia el Pacífico, acá es hacia la selva. Allá. O sea, del lago Agrio hacia el norte. Sí, lo entiendo. ¿No? Ya. Donde realmente había una gran presencia de las FARC. Entonces, De las FARC. Entonces yo creo que ayer hay una declaración del ministro de Defensa de Colombia en el que habla de operaciones conjuntas. O sea, habla de realmente trabajar más en conjunto con las Fuerzas Armadas ecuatorianas, y eso me parece que está bien. A diferencia de reuniones anteriores, como usted lo acaba de decir muy bien, estas no son fuerzas que persiguen ningún aspecto ideológico, y tampoco son fuerzas que están reconocidas como fuerzas legales. Son delincuentes. Son delincuentes de crimen organizado que tienen que ser atendidos de una forma acorde. Entonces aquí viene la presencia de los dos estados para tratar de, al mínimo, reducir lo que puede causar de daño a esos grupos disidentes. ¿Usted cree que el general Carlos Villegas, el señor ministro de la Defensa colombiana, está bien empapado, está bien enterado? Carlos Villegas, no sé si es militar. No, bueno, pero es el ministro de la Defensa. Carlos Civiles, Carlos Villegas, ¿está enterado adecuadamente del tema? Le escuchemos.
Al dar la descripción exacta de las operaciones que se están llevando por Colombia en el sur occidente del país y orilla del Océano Pacífico, ofrecimos nuevamente al Ecuador la posibilidad de que oficiales de alto rango participen en el Estado Mayor de nuestras operaciones, tanto en inteligencia como en las operaciones mismas. Esos oficiales, se nos ha dicho por nuestros hermanos ecuatorianos, serán designados a la mayor brevedad. También recordar que son 10.000 los efectivos nuevos que Colombia ha puesto al servicio de la seguridad de esta zona fronteriza y que ya esa presencia coordinada de policía y ejército y de ambos con las autoridades ecuatorianas está empezando a dar sus primeros resultados en la mejoría de la situación de violencia, por ejemplo, en Tumaco. Y vamos a reportarle también a nuestros presidentes otras iniciativas en materia de acción integral binacional, en materia de empezar la creación de una fuerza de tarea conjunta, reforzar los blancos de alto valor para nuestras dos fuerzas, en fin, las operaciones de interdicción contra el narcotráfico, tanto en lo fluvial, en lo terrestre y especialmente en lo marítimo, donde hay nuevas capacidades y decisiones de hacer esa interdicción. Parece muy enterado el secretario de Estado de la Defensa colombiana. Continúe usted, ¿qué le parece la...? Sí, o sea, es la primera vez que escuchamos que realmente Colombia ya trata de trabajar en forma acorde con lo que debe ser con un país que siempre ha dado una buena relación de buena vecindad. Aquí hay un tema importante. Yo hace un mes antes de lo que pasó en San Lorenzo, en la prensa colombiana, la prensa ecuatoriana no reportó eso, las fuerzas de Colombia designaron una buena cantidad de hombres, eran más de 2.000 hombres, con todos los medios, al sector de Tumaco. Y la misión era restablecer la ley y el orden en ese sector. Entonces, la pregunta es, ¿estuvieron enteradas las Fuerzas Armadas ecuatorianas del Estado ecuatoriano de esa acción militar? Eso no lo sabemos. Pero lo que sí es importante considerar que a raíz de esa operación militar, claramente las Fuerzas Armadas ecuatorianas continuaron con su tarea y ahí se produce justamente la acción de estos grupos disidentes contra el cuartel de la policía. Entonces, es una acción que trata de hacer que el sector ecuatoriano, a no tener realmente la coordinación con Colombia, se vuelva, de las Fuerzas Armadas de Colombia, se vuelva un sitio como una especie de santuario, ¿no? De santuario, si es que no hay esta coordinación, porque la frontera es realmente inmensa en el sector de la selva, en el aspecto de poder controlarla. Entonces yo creo que con esta declaración del ministro de Defensa, y de acuerdo a lo que él dice, me parece que se han logrado acuerdos para que se integren estados mayores que permitan realmente que las fuerzas ilegales no se aprovechen de esa vulnerabilidad que significa una zona de frontera. Porque si es que no hay coordinación entre los dos estados, las fuerzas disidentes, no son fuerzas disidentes, las fuerzas ilegales, los delincuentes del crimen organizado, se aprovecha de eso. Pero solamente el momento en que se da ese mensaje de que van a trabajar en forma coordinada, y el momento en que los estados mayores van a estar integrados con miembros de los dos países, ya es un aspecto de disuasión bastante fuerte hacia estos grupos ilegales. Entonces yo creo que son acciones importantes que se han tomado. Ahora hay que ver cómo se las operativiza, pero yo creo que estamos por un buen camino. La integración de 10.000 soldados colombianos, no estamos nosotros en condiciones de poder ir a contarles si son 10.000 o son 2.000 o son muchos más. Pero es un comprometimiento en volumen de soldados colombianos bastante apreciable, que ojalá cumpliendo esa cifra señalada ayer por el señor ministro de la Defensa y ratificada por el señor presidente Santos,
se ubique para realizar qué tipos de acciones, de intervenciones, señor general Wagner Bravo, aprovechando también de su experiencia y su ojo respecto del problema y del escenario del conflicto. ¿Para qué debería Colombia dispersar u organizar tácticas contra quienes ahora está incluso mi general reconociendo Colombia de que el tal Guacho es colombiano y no ecuatoriano? Y mucha gente dice que más bien es feliz o lastimosamente es ecuatoriano. Eso no se enteraron. Pero esto de la nacionalidad en términos de liderazgo y más, ¿qué significado tiene para usted, señor general Bravo? Le hablo de los 10,000 soldados y de la presencia de este líder mafioso, porque no se puede decir de otra manera, líder que no está luchando pues por causas revolucionarias ni cosas por el estilo, sino que más bien se ha convertido en un cacique narco muy peligroso. Muy buenos días, les saludamos conjuntamente con Ernesto González y Luis Hernández, respetables colegas suyos, general Bravo. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a mi general y a mi coronel Hernández, a Miguel González y a mi coronel Hernández. Gonzalo, con el conocimiento que tienen Fuerzas Armadas de la Frontera a lo largo de los últimos 158 años, todo lo que nosotros controlamos, realmente es otro ofrecimiento que esperamos que se cumpla, porque siempre nos han ofrecido y siempre hemos exigido que ellos controlen su frontera, porque de una u otra manera, si ellos tienen un pie de fuerza que creo que está sobre los 200,000 personas, y al tener en los departamentos de Putumayo y Nariño el 60% de los cultivos de coca, que es rentable para aquellos elementos de las FARC cuando ellos existían con armas, hoy que han hecho una dejación de armas, tienen bastantes disidentes que se acostumbraron a la vida fácil y a la acción delincuencial, porque ya recordemos de que no era una guerrilla ideológica, sino una narcoguerrilla. Estos mandos medios o bajos que se acostumbraron a vivir del narcotráfico, del dinero fácil, de usar las armas para violar, para secuestrar y para muchas cosas más, hoy ya no quieren reincorporarse a la vida social y política y económica de Colombia. Y se han quedado en este sector, el Guacho, y pueden haber 17 grupos o 20 grupos o 30 grupos, cuando antes había solamente posiblemente un grupo que se llamaba FARC. Todos estos grupos disidentes están hoy luchando en la línea de frontera para tomar el control y decir quién es el que impone. Pero si en Colombia, en el departamento de Nariño, yéndonos hacia ese sector, cerca de Esmeraldas, dicen que hoy la capital de la coca es Tumaco, y efectivamente las Fuerzas Armadas de Colombia están poniendo más efectivos allá, es porque hay un corredor de movilidad para la exportación, si se podría llamar así, de cocaína al exterior, en donde hay 23,000 hectáreas que nos están produciendo posiblemente 400 o 500 toneladas de cocaína cada 3 meses, porque la cosecha se hace cada 3 meses. Entonces, Colombia está dando otra vez el giro hacia una presión y una solución militar. Y la solución no es militar en la línea de frontera. La solución es de desarrollo de los pueblos, de desarrollo de los dos lados, para que podamos tener una tranquilidad. Yo no estoy muy de acuerdo en que se comiencen a hacer operaciones conjuntas y coordinadas. El problema está en Colombia con la coca. ¿Cuáles son las repercusiones que tenemos en el Ecuador? Es que nosotros permitimos el tráfico de armas, el tráfico de explosivos, el tráfico de combustible, de precursores para el refinamiento, cosecha de esa cocaína que de una u otra manera va a ser enviada al exterior. Pero si nosotros permitimos en un determinado momento que las Fuerzas Armadas ecuatorianas pongan nuestras tropas, que las hemos puesto ahí, y estamos controlando nuestra línea de frontera, son 740 kilómetros de línea de frontera.
Fuerzas Armadas tienen cerca de 12.000 hombres en la línea de frontera. Tenemos presencia efectiva, no fuerte, es débil. ¿Por qué? El plan Ecuador que existió no cumplió con sus objetivos de desarrollar la frontera. Geopolíticamente, nosotros tenemos que irradiar del centro del país hacia el desarrollo de fronteras fuertes y vivas, que son ya un resguardo para la seguridad nacional. Sin embargo, otra vez, tanto del Ecuador cuanto de Colombia se quiere dar una solución militar, y la solución no es militar, sino desarrollo de las fronteras. La táctica militar sería una operación limpieza, general Ernesto González, para comenzar. Pero ¿por qué se produjo después de el inicio de este proceso de pacificación de Colombia entre la administración Santos y las FARC? Una vez que los grupos no querían separarse del negocio de las drogas, se dispersaron. Entonces, una acción de contrapunto estratégico tiene que ser más complicada de poder organizarla por la dispersión de estos grupos narcoguerrilleros, que lo que quieren y buscan es defender el negocio. Se enseñaron a mal, por decirlo de esa manera. Entonces, esa guerra va a durar cualquier cantidad de tiempo, porque toda esa territorialidad está infectada de un sinnúmero de módulos que solamente buscan mantener el negocio. Bodegas, sembríos, inclusive se dan el lujo de haber organizado laboratorios para una mejora de productividad de la planta. Todo esto trae la prensa colombiana, y yo leí un artículo de la revista Semana que me impresionó tremendamente. General González, entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud de tipo militar como Fuerzas Armadas ecuatorianas? Escépticos todavía de que el número de soldados colombianos aparezcan allí en línea de frontera, que cuiden su territorio. Pues no les vamos a dar cuidando, porque les hemos dado cuidando muchísimo tiempo, años y años y años. Para ellos, después de Popayán, un poquito más para el lado este, como usted dice, y para el lado este, eso han dejado abandonado, y por eso el desarrollo también del tránsito de droga entre la población del Pacífico, Tumaco, hacia Esmeraldas, y ahí vienen los guachos y todo lo demás. Ese es el problema. Sí, Gonzalo, el escenario pienso que lo tenemos descrito y muy bien, como dice el general Wagner Bravo, como complementa usted y mi coronel. Ese escenario lo tenemos claro. Yo pienso que ahora tenemos que ser propositivos y ver primero cómo se implementan estas declaraciones de tipo político ya en el terreno, ¿no es cierto? Y es muy interesante analizar lo que dice el ministro de Defensa de Colombia. Hay que definir bien lo que es una operación combinada de lo que es una operación conjunta. Una operación combinada es entre dos países, así es la teoría, es entre dos países. Una operación conjunta la puede desarrollar cada país y se requiere que intervengan miembros terrestres, navales, aéreos. Eso es una operación conjunta en cada país. Pero una operación combinada ya es una operación de dos o más países bajo un mando único, siguiendo una planificación determinada. Lo que yo entiendo en la declaración del ministro de Defensa es de que oficiales de alto rango del Ecuador se integren a los estados mayores, en este caso de Colombia, para tener un acceso directo a lo que es la información, la inteligencia y a lo que es las operaciones que ellos van a realizar. Yo pienso que es positivo, porque para eliminar esa vulnerabilidad que tenemos en frontera, como ha sido aquí anotado, se necesita una coordinación más estrecha, más directa.
No con esto queremos decir que vamos a realizar operaciones combinadas. Imagínense ustedes soldados ecuatorianos bajo un mando combatiendo en Colombia a los insurgentes de Colombia. Imaginémonos. No creo que eso es el caso. Entonces, en esta situación que estamos viviendo en frontera, tenemos que priorizar el tema, Gonzalo, de inteligencia. Tenemos que profundizar el tema del trabajo de las fiscalías. Tenemos que profundizar el trabajo de la Convifron, que dicen que le van a elaborar un nuevo reglamento y sobre todo para que haya un intercambio fluido de inteligencia y también el monitoreo que se tiene que realizar en frontera. Todo eso es positivo si es que se integran estos oficiales a los estados mayores de las unidades colombianas. Pero aquí también tenemos que preguntarnos, ¿dónde está la ayuda internacional? Este es un problema transnacional, este es un problema de la humanidad, este es un problema que atañe a muchos países. Entonces, sí, tuvimos un gobierno que desgraciadamente despreció el apoyo que nos estaban dando los Estados Unidos a través del FOL en la base aérea de Manta y a través de algunos recursos y pertrechos y también la famosa información y la inteligencia tan necesaria para este tipo de operaciones. ¿Usted cree que por eso el secretario de Estado de la Unión Americana se saltó de Ecuador en su visita de cohesión? No podría decir, contacto. Gonzalo, que se saltó, pero sí en hechos concretos. Entonces no podemos decir que subestimaron la pequeñez ecuatoriana frente al gran problema como ellos buscan administrar. No puedo dar un criterio de esos porque no. No, es para que oiga el señor embajador norteamericano, ¿no? Pero nosotros somos casi un epicentro de la conflictividad y el señor secretario de Estado no tuvo la bondad de venir a... ¿Hay desconfianza en...? Yo pienso que más bien este momento el gobierno del presidente Lenín Moreno está abriendo los canales. Está abriendo los canales de intercambio, no solamente en el área de la seguridad, de la defensa, en el campo comercial, económico, ¿no es cierto? Entonces, se tiene que aprovechar para abrir estos vínculos porque, mire, la salida del FOL de Manta no era una base como tal, es un FOL... Es un puesto de avanzada. ¿Cuál es la diferencia? Es un puesto de avanzada, de coordinación, de facilidades logísticas, en la base militar ecuatoriana de Manta, donde hay la presencia de pocos militares, no hay la presencia del armamento descomunal que tendrían los norteamericanos. No es así, hay que leer el convenio, los acuerdos a los que se llegaron, y esa es una base de coordinación y sobre todo de facilidades logísticas. Cuando sale el FOL en el año 2009, un poco antes inclusive de que termine el convenio, vemos cómo disminuyen estadísticamente las capturas de droga, sobre todo en alta mar. Disminuyen considerablemente. ¿Por qué? Porque controlar el mar territorial es sumamente complejo y para cualquier país las capacidades nunca serán suficientes. Por eso es que en esta estrategia de control, bajo el comando en Key West de los Estados Unidos, en El Salvador, en Aruba, en Curazao, también había otros puestos de avanzada que triangulaban, intercambiaban información y se producían las capturas. Sí, hay que reconocer también que después de la salida de la base de Manta, del FOL de la base de Manta, se notó un mayor esfuerzo por parte de Ecuador, de la policía, de Fuerzas Armadas. Siguieron las capturas incrementándose, pero en los registros internacionales lo que se captura es un 20, es un 30%. Si ahora decimos que estamos capturando 90, 100 toneladas anuales, imaginémonos cuánto es lo que está transitando por los corredores de movilidad de Colombia, de Ecuador y por la parte marítima. Entonces, el Ecuador tiene que buscar una alternativa para controlar el mar territorial. No sé si a través de que nuevamente se establezca un FOL, tal vez un convenio con Brasil, que es un estado continental, que tiene un adecuado sistema de vigilancia y protección de su vasta Amazonía. Algo así tenemos que hacer, porque si bien tenemos que intercambiar información, tenemos que intercambiar planificación hasta cierto punto,
Pero no es menos cierto que el Estado ecuatoriano tiene que ser capaz por sí solo, de solucionar su problema, porque la casa del vecino se está incendiando. Entonces tenemos que tener nosotros esa capacidad. Ahora, ¿por qué no tenemos la capacidad? Por el abandono que nuevamente sufrieron las Fuerzas Armadas en la segunda parte del gobierno anterior. Porque aquí hemos manifestado por varias ocasiones. ¿Qué tipo de abandono, perdón? En su capacidad operativa, ya, en darle los recursos necesarios. O sea, con Coronel Hernández, con la salida del denominado Bloc de Norteamérica, sí, nosotros ahí perdimos tecnología de apoyo, básicamente, pero se redujo nuestra capacidad de seguimiento y captura, especialmente del negocio de la droga, del tránsito de la droga hasta los puertos destinados para el efecto. ¿Qué más se produjo? En términos de guerrerismo, ¿también nos aflojamos? ¿O el gobierno anterior dejó que las cosas ocurran como tenía previsto que ocurran? Porque el alineamiento de la administración Correa con los beneficiarios directos, digamos, del rendimiento del negocio de la droga fue elocuente, coronel. No podemos negar aquello. Y yo quería precisamente preguntarle, ¿qué inventario rescató la institución militar en la época en que el expresidente Correa se metió a cambiar toda la estructura, a expulsar a los americanos, pero a cambio prácticamente se crearon o se aperturaron modalidades de descontrol, ¿cierto? Y de corredores que permitieron ingreso de insumos desde el lado ecuatoriano y traída de droga hacia el lado ecuatoriano. Porque eso es lo que vimos, todos los medios de comunicación describieron aquello. Entonces, teníamos ahí sí una actitud política no tan defensiva para el interés nacional, sino de acuerdos secretos que nadie llegará a descubrir. ¿Hacia dónde intentaba la administración Correa conducir al país como una especie de puerto de apoyo de quién o a quién? Esto también tiene que develarse en esta hora en que queremos esclarecer la situación para saber actuar con firmeza, tanto Fuerzas Armadas como la administración Moreno, que no va a cometer esos mismos errores. No tiene esas características nuestro jefe de Estado por ventaja en estos momentos. Y lo que hizo ayer nos demuestra todo lo contrario. Perdone por redundar en este tipo de detalles, coronel. Sí, indudablemente y eso y a mí me consta, en el gobierno anterior había serios indicios que se buscaba el debilitamiento de las Fuerzas Armadas. Y parte desde los primeros días del gobierno. Se dejó de asistir a los centros de entrenamiento más importantes del mundo, que era algo que tenían las Fuerzas Armadas ya establecido. Suprimimos el entrenamiento con los Estados Unidos, nuestro principal proveedor de doctrina, occidental me refiero. Entonces, los discursos de parte de la Presidencia de la República de acoso a las Fuerzas Armadas desde muy temprano, tratando de dividir a oficiales con el personal de tropa, algo inaceptable en cualquier jefe de Estado, en cualquier comandante de las Fuerzas Armadas. Todo eso pasa factura. Diálogo militar muy incipiente, diálogo civil-militar muy incipiente, y una falta del poder político de ver las cosas claras de lo que pasa en la frontera.
El presidente, cuando se firmó el acuerdo con las FARC, el presidente Correa dijo que eso iba a significar el 80% de la reducción de Fuerzas Armadas en la frontera con Colombia. Usted no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Algo que los analistas ya sabíamos que iba a suceder. A raíz de eso, me acuerdo, me hicieron una entrevista en El Comercio en octubre del 2016 y yo había dicho que la paz está en el papel y que el Ecuador tendrá que reforzar su territorio. Y ese es un análisis en base a la experiencia y en base a lo que se ha visto. Entonces, las Fuerzas Armadas en los últimos años, especialmente del gobierno del presidente Correa, fueron acosadas aún más. Usted vio los cambios que se produjeron en las cúpulas militares. Entonces ahí están las consecuencias. Pero bueno, para beneficio de Y eso se hizo a través de los exministros de la Defensa, de mucha confianza del presidente Correa. O sea, todo dentro de un esquema. Entonces ahora viene el gobierno del presidente Moreno y cambia, mejora las relaciones con las Fuerzas Armadas y lógicamente las condiciones para poder enfrentar este problema, que no va a terminar ahora. Entonces son mejores, ¿no? Pero también ahora manda un ideólogo al Ministerio de la Defensa. Pero yo creo que él está tomando acciones que otros no han tomado. Vea, el momento que hubo el problema de San Lorenzo, fue él en persona al lugar. Fue él en persona y yo creo que la ideología de cualquier gobierno es proteger su territorio y creo que es justamente lo que está haciendo este gobierno. Aquí el tema principal es control del territorio. Aquí no hay que tener una idea nueva, no hay que asustarse. Por ejemplo, este hecho de hablar de tener estados mayores en los cuales exista personal del ejército ecuatoriano o de las Fuerzas Armadas ecuatorianas es positivo. En el término militar se llama un oficial de enlace. Entonces, un oficial de enlace que vea cómo van las operaciones en Colombia. Y en base a eso, las operaciones en la parte ecuatoriana también tienen que dirigirse en ese sentido. Porque justamente de eso se aprovechan estos grupos criminales, que no coordinan las fuerzas de seguridad. Entonces, si no coordinan las dos fuerzas de seguridad, ellos toman ventaja, porque las fuerzas de seguridad pueden estar controlando una parte del territorio y no coordinan con la otra cuáles sectores se puede controlar. Entonces, eso se aprovechan los grupos disidentes. Entonces, yo creo que es positivo, hay que ver cómo se lo implementa, y de lo contrario, ¿cuál es la alternativa? Que cada uno haga lo que quiere, y de eso se aprovechan los grupos disidentes. Entonces aquí también es importante que este no es un tema para hoy día ni mañana. Esto va a ser un dolor de cabeza para los dos estados por un buen tiempo. De ahí la necesidad de una presencia del Estado ecuatoriano fuerte en todos los componentes del poder, político, militar, económico, en la zona, en este caso, de la provincia de Esmeraldas. Porque nosotros vemos que a veces los gobiernos locales no tienen la visión de todo el Estado para tomar las políticas adecuadas. Me parece que inclusive en esas zonas el desarrollo social es bastante reducido, ¿no? No hay agua potable, no hay buenos sistemas de infraestructura, muchas veces también por decir de los gobiernos locales. Entonces, yo creo que el Estado como tal tiene que ir atendiendo en prioridad a esos sectores de frontera. Pero no hay que olvidarse nunca que si usted fortalece a un Estado, fortalece con medios, con infraestructura, a ese Estado también usted tiene que protegerle con seguridad. Porque usted puede desarrollar la frontera, pero el desarrollo es conjunto, desarrollo y seguridad. Usted puede desarrollar, tener fronteras vivas, y si no tiene cómo proteger esas fronteras vivas, más bien se contaminan más fácil. Usted ve cómo en el sector del Brasil, por ejemplo, con Colombia, no hay presencia de estos grupos, porque todo es selva. Todo es selva, entonces no tienen población en donde apoyarse para justamente continuar con este tipo de actividades ilícitas. Entonces es un tema complejo, pero yo creo que los dos países realmente han tomado al tema, como algo central que hay que atender y hay que apoyar. La connotación que otorgan las dos intervenciones de los señores presidentes el día de ayer en la ciudad de Pereira. Comenzaré con el señor presidente Santos y luego con nuestro presidente, quien elaboró un excelente discurso desde mi punto de vista, confluyendo a la misma intencionalidad que deja entrever. El asunto es de casi el amorío que debe haber, un amorío de propósitos, un amorío de comprometimientos entre una pareja de buenos vecinos o matrimoniados
estos dos mandatarios con una realidad común. Yo entiendo así la hermandad en la lucha y la sinceridad y el valor a las palabras que se transformen en hechos y no como en otras ocasiones. Eso es lo que reclamamos muy respetuosa y humildemente los periodistas ecuatorianos. Ya basta de engañar a las sociedades, tanto de Colombia como de Ecuador. Sino las cosas que digamos, hacer con los hechos lo que decimos con las palabras, un poco esto, ¿no? Entonces, los dos presidentes, este momento confían en sus comprometimientos que los elaboraron de la siguiente manera. Hoy se acordaron más de 80 compromisos adicionales y un plan de acción para este año que está muy identificado con objetivos, con mediciones y con compromisos muy concretos. Se han hecho avances muy importantes y se seguirán haciendo avances en materia de seguridad, que es uno de los temas más importantes, seguridad y defensa. Vamos a seguir con el intercambio de información, vigilancia, protección conjunta de nuestra frontera, los mecanismos de fomento y confianza entre militares y policías. Se van a hacer operaciones conjuntas. Hemos avanzado muchísimo en seguridad, en infraestructura y conectividad. Se hizo un balance sobre los resultados. Ahí están a la vista, son ya obras concretas que se han realizado, que se han terminado en su mayoría, otras que están en ejecución. Se avanzó en forma importante en el tema de lo que llamamos asuntos fronterizos. Está, por ejemplo, plenamente implementada la tarjeta andina migratoria. Eso lo que hace es simplificar la vida a las personas que usan la frontera, que viven en la frontera. Además, hay una plataforma de consulta migratoria que permite un intercambio mucho más ágil de la información, por ejemplo, de personas que tienen antecedentes judiciales. Su compromiso con estos gabinetes binacionales garantiza alcanzar resultados concretos y ya esperados, pero sobre todo nos permiten realizar el seguimiento para que se cumplan aquellos acuerdos. De nada sirven estas citas si los beneficios no llegan directamente a nuestros respectivos pueblos. Somos hermanos y vecinos. Tenemos la responsabilidad de actuar en beneficio de nuestros demandantes, también hermanos de lado y lado. Lo más significativo es que hemos hablado de la importancia de construir la paz, del valor del diálogo para resolver conflictos, de la urgencia de proteger nuestro medio ambiente. ¿Tienen ustedes, los tres militares que me han honrado con su compañía, una telefónica y dos de cuerpo presente, optimismo de estos discursos? Comienzo por usted, coronel. Sí, indudablemente, el momento en que hay una relación que ha mejorado entre el gobierno y sus Fuerzas Armadas, tenemos un manejo político de las Fuerzas Armadas adecuadas, con una presencia en el lugar donde hay los problemas, es positivo. Y a esto usted le añade que es una zona de frontera que necesita coordinación con el vecino, porque si no se coordina, si no se trabaja en forma adecuada, de manera conjunta, entonces se aprovechan de eso los grupos ilegales. ¿Por qué se concentran en las fronteras? Porque ahí no hay coordinación fácil entre dos estados y no podemos hacer que esa vulnerabilidad se convierta en una debilidad que se beneficien estos grupos disidentes. Entonces hay que apoyar. Esto no es un tema para resolver ahora ni mañana. Hay que apoyar y hay que hacer un seguimiento de manera de ir a cada momento viendo cómo se puede mejorar en beneficio de los dos estados y particularmente de la población en la frontera. El señor presidente de la Asamblea Nacional nos honra desde hace algunos instantes en nuestras instalaciones con su presencia. Al doctor José Serrano, nuestra cordial bienvenida. ¿Usted qué dice, general, respecto a lo anterior, general Bravo? Gonzalo, tenemos que recordar que ahorita estamos reaccionando ante una coyuntura de una explosión en San Lorenzo. El problema en frontera... ¿Por qué le llama explosión, general?
Porque simplemente se quiso hacer una advertencia, porque tomamos en cuenta de que no tenemos fallecidos, por lo tanto, de una u otra forma, no quisieron posiblemente aquella persona que lo puso hacer daño realmente a la vida de las personas. Pero ese grupo, esa persona dijo, aquí estoy presente, me están atacando, me están afectando, o simplemente aquí estoy presente, tómenme en cuenta. Pero ante esta reacción, nosotros habíamos pedido al gobierno anterior, como lo ha dicho Miguel González, que seamos parte activa del desarrollo del proceso de paz de Colombia. ¿Ya? No sabemos realmente qué pasó con ese proceso de paz. Y por lo tanto, el problema no es coyuntural, es estructural, como lo están diciendo los dos señores presidentes, pero esperemos que se lo cumpla. Sin embargo, hay un punto en Ecuador que se llama Chical y al otro lado que se llama Tayambí, en donde hoy el ELN está disputándose el terreno y ahí no hay presencia colombiana. En el año 2001 en Tulcán, el comandante del Grupo Cabal de Colombia, le preguntábamos qué tiempo ellos pensaban que se iba a eliminar el problema FARC. Me decía en 5 o 10 años. Y llegaron a ser 18 años. Entonces el Ecuador va a tener que vivir en este problema de Colombia mientras no se erradique el narcotráfico y que es el problema fundamental en donde hay delincuencia y todo este proceso, por lo menos 20 años más. Ya. Entonces nosotros no tenemos que reaccionar coyunturalmente, tenemos que reaccionar estructuralmente. La seguridad nacional del Ecuador fue afectada con la eliminación del Consejo de Seguridad Nacional, eliminada con la inteligencia militar, con la baja de capacidades militares de las Fuerzas Armadas y también como que no hay un desarrollo, como he indicado muchas veces, de la frontera realmente, porque si no hay trabajo que es estructural, la gente sigue viviendo en este modo de vida que ya es común en las dos fronteras, de vivir del intercambio, pero en este caso de precursores, de armas. La minería ilegal en Esmeraldas no se ha solucionado en el Ecuador. Simplemente se le da ahora concesiones mineras a nuestros esmeraldeños, pero no tienen los recursos para poderlo desarrollar. ¿Sí? Entonces, si no hay realmente un seguimiento preciso, veraz, activo, como se lo ha indicado, nosotros no podemos, desde mi punto de vista, comprarnos un problema que lo tiene Colombia y que no lo ha podido solucionar, desde mi punto de vista también, con el proceso de paz. Porque no se ha hablado de cómo erradicar todo ese narcotráfico que hay en la línea de frontera y que indirectamente nos afecta a nosotros. Entonces, ¿por qué el Ecuador tiene una política pública en el pensamiento estratégico político de elevar el narcotráfico a nivel de amenaza, que le permita a todo el Estado ecuatoriano enfrentar este efecto, que nos va a permitir erradicar, fortalecer los sistemas de seguridad, el judicial, la fiscalía, la salud y todo este proceso que de una u otra manera tiene que eliminar los efectos del narcotráfico y de los grupos ahora armados, disidentes, como queramos llamarlos en Colombia, que está afectando a nuestra frontera. El proceso de paz se lo dio en Colombia. ¿Qué ha pasado en la línea de frontera? No ha pasado absolutamente nada. Lo único que ahora no hay es las FARC. Pero aquellos que vestían de FARC hoy son delincuentes que siguen armados. El presidente Moreno tiene que actuar contundentemente, pero serenamente, pero con una exigencia perseverante frente a los mandatarios que se van a turnar en esta temporalidad de transición política en la nación colombiana. ¿No le parece a usted, general González, lo más prontito posible? Sí, estamos de acuerdo, tenemos que ser optimistas, tenemos que ser propositivos. Por ejemplo, aquí se han vertido muchas recomendaciones. Por ejemplo, en el tema de legislación militar, la actual ley de seguridad pública y del Estado no permite que haya un solo ente el que esté mandando en un estado de excepción. Por ejemplo, en Esmeralda se ha formado una comisión para seguridad y otra comisión para desarrollo. Hay muchos jefes, tiene que haber una sola persona con su Estado Mayor el que esté liderando estos procesos. Pero la actual ley ya eso no permite, porque eso fue cambiado. La otra recomendación dentro del Poder Nacional que hablaba mi coronel Hernández de acciones políticas, económicas, psicosociales, están las militares, están las policiales. A estas instituciones hay que darle los recursos, hay que devolverles las capacidades. No es posible que en el presupuesto de Fuerzas Armadas para el año 2018 únicamente consten 80 millones de dólares. Eso es insuficiente. O sea, este es un problema integral. Este es un problema del Estado, no es problema únicamente de fuerza o de Fuerzas Armadas, como ha manifestado el general Bravo.
Entonces aquí hay mucha tela que cortar y como hemos dicho, esto sigue de largo. Estemos unidos, estemos unidos. Muchas gracias, señor presidente. El papel de ayer fue de excelencia desde nuestro punto de vista. Muy significativa su protagonismo en la nación colombiana. Gracias, presidente. Y ojalá estos pasos usted los siga dando de la mejor manera, sin descuido, sin hacer eventos que puedan desacomodar su firme intención de manejar estos asuntos entre comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas Colombianas. Señoras y señores, seguimos buscando la verdad. Ahora José Serrano en vivo y en directo. 92.5